Saludo a cada uno de mis queridos hermanos y hermanas que van a poder, ¿no es cierto?, hacer partícipe de este devocional que quiero compartir con cada uno de mis hermanos varones y bueno, y a través de ellos también a su familia, porque sabemos de que el varón no está solo en el hogar, sino que está con su esposa, muchas veces con sus hijos, con sus nietos. Bueno, en esta tarde quiero compartirles, ¿no es cierto?, acerca de las señales de la venida del Señor, que quizás hablamos mucho y hay veces, muchas veces deseamos, ¿no es cierto?, poder decir, ven, Señor, por mi vida, pero el Señor necesita venir a buscar a una iglesia pura, santa, debemos nosotros comenzar, ¿no es cierto?, a trabajar para que nuestra vida esté agradable delante del Señor. Y quiero manifestarle, ¿no es cierto?, esta palabra dice, señales de la venida del Señor. El propósito de este devocional no es satisfacer la curiosidad de nuestros hermanos en cuanto al futuro. El propósito es prepararnos para fortalecernos, para enfrentar las adversidades venideras. Hoy conoceremos la señal más evidente de que la venida del Señor está cerca. No necesitamos quizás ser expertos en la materia. Iremos a dónde vamos a ir, a la Biblia, que es la evidencia más completa y perfecta que tenemos los cristianos. Ahí vamos a encontrar todo lo que necesitamos. Y ahí encontraremos estas señales fácilmente. De hecho, muchos hoy en día no le dan la importancia, pero tanto Cristo como los que escribieron de la pronta venida de Cristo la mencionan, ¿no es cierto? Y esto lo encontramos en Mateo 24, ahí cuando se le preguntó cuándo sería la venida de Cristo, en uno de los versículos dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ya, esa es una de las señales que quizás no las consideramos, pero ya está cumplida. Usted puede darse cuenta cómo el mundo ha cambiado, cómo la personalidad del hombre ahora ya no es una personalidad honesta, sino que más bien muy mala. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice, en otra versión dice, la gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse. Ya lo estamos viendo, ¿no es cierto? No hay amor para el prójimo, no hay misericordia. En otra traducción sería, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Sí, así va a ser y así ya es, ya el amor de muchos se ha enfriado, ya no nos amamos, ya muchas veces no tenemos ese vínculo que nos une y que muchas veces necesitamos tener ese vínculo del amor. Dice, este versículo lo encontramos dentro de un contexto donde el mismo Jesús estaba hablando acerca de las señales de los últimos tiempos. Y lo que Él nos está diciendo es que antes de la segunda venida del fin habrá señales evidentes y más visibles en nuestra época. Y así ha sido, y así va a ser. Dice, la maldad en nuestros tiempos se ha multiplicado y el amor de la mayoría se ha enfriado con el aumento de la maldad. Los hombres pierden toda sensibilidad a lo bueno, a lo justo, a lo amable. El pecado enfría el amor hacia Dios. Por supuesto, el que peca, el que hace lo malo, no considera a Dios en sus hechos, en sus actos, en su forma de caminar, en forma de hacer, y no le interesa dañar al prójimo. Lo que sí le interesa es obtener su objetivo. Según la Biblia, el amor es lo único que nos impide hacer mal a los que nos rodean. Si hay amor, no podemos, ¿no es cierto?, hacer daño. Pero si no tenemos amor, no nos interesa si dañamos al prójimo, si le quitamos lo que no nos pertenece y hacemos lo malo. Hoy nuestras noticias abundan todo aquellos tipos de cosas que vemos a diario y en cada momento y en cada minuto. Dice, y en los postreros días, dice, comenzaron después de los postreros días, dice la palabra de Dios, que comenzaron después de la resurrección de Cristo.
Dice, y también deberíamos preguntarnos por qué habrían tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque en 2 Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y hoy hay tiempos muy peligrosos donde muchos de nosotros no nos atrevemos a salir porque no sabemos qué nos va a suceder, no sabemos si regresamos. Muchos que salen confiados de su hogar no regresan porque le salió uno y los, qué sé yo, los atrapó, los asaltó, y la vida ya no vale nada para el que hace lo malo, y vemos con horrenda expectación cómo la maldad ha crecido en muchas partes en nuestro país, y no en nuestro país, a nivel mundial. Vemos cómo el hombre destruye y mata sin miramiento. Dice, y en 2 Timoteo capítulo 3, versículos de 2 al 5 dicen, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, porque tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice la palabra de Dios, a esto evita, por supuesto, porque ya vemos que hay hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos. Todo esto lo escribieron, ¿no es cierto?, los discípulos, y el Señor inspiró de esta forma, como era una señal de que su venida está a las puertas. Es una señal que ya la estamos viendo y la estamos viviendo hoy en el año 2021. El Señor nos ayude para poder evitar todo este tipo de personas que hacen lo malo y que son soberbios, que negarán la eficacia de la piedad. El Señor nos ayude para que cada día podamos participar de las cosas buenas de Dios, porque Dios ama la luz y Él nos permite caminar bajo ese alero. En Romanos 1, del 29 al 31 dice, estando atestada de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. ¿Le parece algo parecido a esto que yo estoy leyendo? Está escrito en la palabra del Señor. Estas son las señales que Dios nos está dejando para que usted y yo las advirtamos y podamos tener, ¿no es cierto?, cuidado. Y murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Y necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. El que hace lo malo no tiene misericordia, es desleal, son aborrecedores de Dios, soberbios, altivos, inventores de males. Así es la señal de que la venida del Señor ya está cerca y a las puertas, porque vemos cómo el mundo ha cambiado su forma de pensar, su forma de vivir. Después de esto encontramos, ¿no es cierto?, nos encontramos con esta verdad y cómo la palabra de Dios se ha cumplido al mirar a nuestro alrededor. Si esta palabra ya está cumplida, ¿cómo nosotros, los cristianos, deberíamos vivir? ¿Cómo debemos esperar al Señor? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Cómo yo y usted debemos estar atentos a la palabra del Señor? ¿Cómo debemos estar preocupados de tener nuestras lámparas encendidas, de poder tener la comunión con el Señor? Dice en Romanos 13, 11 y 14, dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de la armadura de Dios. Vistámonos de la armadura de Dios, dice la palabra del Señor. El Señor nos ayude. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujuria y lascivia, no en contienda y envidia, sino vestido del Señor Jesucristo. No probéis los deseos de la carne. No procurar, no
dar para los deseos de la carne, sino que más bien nosotros podamos buscar al Señor y su justicia, como el Señor siempre nos habla, ¿no es cierto? Aquí la palabra del Señor nos indica al menos 8 cosas que debemos de dejar, o que debemos de estar apercibidos, atentos. Dice, desechar las obras de las tinieblas. Tenemos que buscar la luz, tenemos que buscar a Cristo, acerquémonos a Él, ¿no es cierto? Vistámonos de la armadura, con las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonería ni en borrachera, no en lujuria y laxivia, no en contienda y envidia, vestido de nuestro Señor Jesucristo. No proveer para los deseos de la carne, sobre todo vestido del Señor Jesucristo en santidad, de pureza y valentía. El Señor nos ayude para que en nuestro corazón haya este anhelo, este deseo de purificar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, y andar y buscar la santidad, porque la palabra de Dios, que sin santidad, dice la palabra de Dios, nadie verá a Dios, nadie podrá acercarse al Señor, porque Él es puro, Él es santo, Él quiere una iglesia preparada, como la novia. Siempre, ¿no es cierto?, hay una parábola de esta novia que está esperando al esposo, y el esposo es Cristo. Nosotros somos la iglesia, la que tenemos que estar preparados para este evento glorioso donde nuestro Señor Jesucristo descenderá. Dice la palabra de Dios que Él vendrá en la nube y todo ojo le verá. El Señor nos ayude para que usted y yo estemos preparados para que cuando el Señor venga en su segunda venida y venga a buscar a su iglesia, y no nos quedemos por negligentes, porque fuimos glotones, porque fuimos envidiosos, o porque fuimos altaneros, o porque no nos humillamos al Señor. El Señor nos ayude. Padre, te ruego que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y que la gracia de nuestro Dios esté sobre sus mentes, sobre sus hogares, Señor, sobre sus corazones. Permite, Señor, que recordemos que tu venida está a las puertas y que muchas de estas señales se han cumplido. Señor, dice tu palabra que vendrán hambres, pertinencia, terremoto, Señor, y estas ya se han cumplido, y esta es una más donde la maldad se ha multiplicado, Señor. Vemos con tristeza cómo el mundo actúa, cómo el hombre sin Dios, sin misericordia, no busca lo bueno, aborrece la palabra de Dios. Cuando se le dice algo bueno, prefieren lo malo, Señor. Pero tú, oh Dios, puedas arraigar tu palabra en cada corazón. Te rogamos que tu presencia se haga presente en cada corazón, Señor, a través de tu palabra. Señor, te damos gracias por ello. Que la gracia de Dios esté en cada hogar. Amén y amén. Para concluir, voy a cantar, ¿no es cierto?, una alabanza más. O sea, una alabanza, no más, sino que esta alabanza para que usted y yo honremos al Señor también. Pidámosle a Dios que Él nos renueve. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Hemos sido renovados porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti.
necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Amén. Necesitamos al Señor. Somos dependientes de Dios. Que el Señor bendiga a cada uno de mis hermanos y cada hogar que va a ver esta grabación. Sean bendecidos, mis queridos hermanos.